Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. Hablar de la guerra antifascista es hablar de los aliados, pero dentro de los aliados es necesario, es imprescindible destacar el rol de la Unión Soviética, que fue agredida el 22 de junio de 1941, mientras la URSS se había mantenido con cautela. Cuando Alemania nazi invade Polonia, ya en fase de expansión, la URSS lo que hace es extenderse, en términos de ejército, a una parte de Polonia, e igual hacia algunos de los países bálticos. Pero todavía procuraba evitar la guerra por los costos de la guerra. Evitaba entrar de lleno en la guerra. Es cuando Alemania agrede, porque en fin de cuentas, la URSS estaba clara, los dirigentes de la URSS, Stalin, los dirigentes de la URSS estaban claros en que el blanco principal, por los recursos, por el significado geoestratégico, era la Unión Soviética. Los primeros presos encarcelados en los campos de concentración en Alemania fueron alemanes, no fueron judíos, alemanes. ¿Quiénes son esos alemanes? Los comunistas. La guerra antifascista, en la guerra civil en España, el principal enemigo eran los comunistas. Entonces, obviamente que ya los rusos sabían que eso venía para allá. Ahora, se propaga mucho el asunto de el acuerdo que hizo Rusia con Alemania, Ribbentrop-Molotov. Ribbentrop. Que es un acuerdo pero como para mostrar la doblez de la Unión Soviética. ¿Qué ocurre? Cuando Alemania inicia su proceso de expansión, que va a agredir, ya lo había anunciado, a Checoslovaquia, queriendo anexarse los territorios que eran de poblaciones alemanas, supuestamente, el canciller ruso Maxim Livinov viajó a Francia y a Inglaterra para proponer una alianza para detener la agresión alemana. Pues lo que es el canciller soviético no tuvo ningún éxito. Lo que hicieron fue entonces Francia, Alemania, Italia, firmaron un acuerdo con Alemania, que para disuadir, para no generar más violencia, hicieron un acuerdo, lo que motivó entonces la Unión Europea se quedó, la Unión Soviética se quedó sola. Y ahí es cuando Stalin dice, vamos a celebrar un acuerdo también con los alemanes para que nos dé chance a nosotros prepararnos para la guerra. Es decir, el acuerdo de ruso con Alemania no fue el primero, fue el último, después que Gran Bretaña, Francia, Italia habían firmado acuerdos. Pero porque primaba el interés, el deseo de que no hubiera guerra. Pero estaba cada vez más claro que Alemania estaba en una fase de expansión del dominio, de expansión en Europa y de intención de superpotencia mundial, ¿no? Lo primero fue que Alemania, ya con el ejército poderoso, lo primero que reclamó fue una región de Checoslovaquia, que eran la sudeste, creo que se llama. Y entonces ahí viene la constitución del eje, ¿no? Con Japón, Italia y se hacen esos Italia y acuerdos. Alemania. La agresión a la Unión Soviética da lugar a una resistencia de dimensiones heroicas. Pero cuando los rusos los soviéticos andan haciendo esa diligencia de contener a Hitler, los polacos
declararon que por su territorio en ningún caso cruzaría el ejército ruso soviético. Es decir, que ya había un cierto acuerdo de todos contra la Unión Soviética. La Unión Soviética era el objetivo. Que además es una vieja intención del Occidente frente a Rusia, ¿no? Histórica. Sí. La de desintegrar Rusia, tomar Rusia, apropiarse de su riqueza. Ahora, lo que hay que destacar es el nivel de resistencia y de ofensiva y contraofensiva de la URSS entonces. Esto sobre todo haciendo la comparación en términos de los aportes en la derrota del fascismo en ese periodo histórico. Bueno, cuando vemos la cantidad de muertos que produce la guerra, la Unión Soviética aporta 27 millones de muertos, ¿sí? Estados Unidos 418,000. El Reino Unido 450,000, Francia 567,000 y así sucesivamente. Después tenemos... Pero además el 80% de los ataques fascistas del eje fascista en territorio europeo es contra la Unión Soviética. Y la Unión Soviética destruyó, aniquiló el 85% de las divisiones nazis. Del ejército nazi. En consecuencia, es una victoria predominantemente profunda. soviética. Y bueno, y es el que toma Claro. Y el punto de inflexión fundamental fue la batalla de Stalingrado. A partir de ahí viene la contraofensiva soviética. Pero la primera derrota que llevaron los alemanes fue en la batalla de Moscú. Sí. Que ellos pretendieron... No pudieron tomar Moscú, cercaron Leningrado y tampoco pudieron tomar Leningrado. Ni a Odessa tampoco pudieron tomarla. No. A Odessa, el Estado Mayor del ejército ruso la entregó. Dijo, no tiene sentido mantener esa guerra ahí, vamos a entregarla, a salirnos de ahí, pero no pudieron tomar a Odessa militarmente. No, porque además había una combinación de ejército y de pueblo armado, de guerrilleros, fabulosa, ¿no? En términos de la combinación de operaciones militares. La resistencia, ¿no? de todo el pueblo. Es una hazaña de una dimensión incalculable y un aporte a la humanidad. La operación Barbarroja fue la operación militar más grande todavía en la historia, que se ha dado en la historia. A cargo de Alemania nazi. Exactamente, esa es la invasión a Rusia, tanto en extensión como en número de soldados y equipos. Y todo eso se produce en 4 años. En 4 años. Porque el 2 de mayo de 1945, las tropas soviéticas toman Berlín. Y viene la rendición el 8 casi a medianoche, por eso se conmemora la gran victoria antifascista, se conmemora el 9 de mayo, que es el día de mañana. Pero mira que... Por cierto, aquí se van a hacer algunas cosas, entre ellas un panel en la Facultad de Humanidades. Yo voy a participar en él a las 5 de la tarde. Y una ofrenda en el monumento, el monumento al soldado desconocido ahí que está cerca del Parque Independencia. En el cementerio cerca del cementerio. Cerca del cementerio. Pero mira, Pero es muy importante para la humanidad actual, para el planeta. Es sumamente importante retomar ese tema, esa experiencia. Porque es un resurgimiento del fascismo. A partir del resurgimiento del fascismo, que tiene mucho que ver, y lo vamos a dejar ahí, tiene mucho que ver con la decadencia y descomposición del sistema imperialista occidental. Y eso tiene un impacto sobre la República Dominicana. Vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro al blanco. Cuidado, tiro al blanco. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza.
Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro.